Vamos a seguir con la segunda parte del tema, la elección del Papa Francisco. Ya es la conferencia número 123, que hoy, como veis, ha ido prácticamente sin ninguna noticia. Vamos directamente al tema. Os he puesto esta foto en inicio para, sobre todo, recalcar la humildad de este señor, al menos públicamente, y que, para que nos demos cuenta, para sentar una base de que realmente esta va a ser la sintonía de su pontificado, con todo lo que ello va a implicar para el resto de las personas de este mundo. Su actitud es la que irá transformando la situación de este mundo, la forma de pensar de la gente hacia el papado. Y ayer os decía que os introduciría la cruz del Papa Francisco, que ya estuvimos comentando cómo era, aquí la tenéis, y vamos a ampliar esta imagen, que tampoco es que se vea muy bien ampliada, pero no sé si os dais cuenta, si apreciáis como precisamente hay teóricamente la paloma del Espíritu Santo que está descendiendo, a ambos lados de los brazos de la cruz hay ovejas, y como sobre este Cristo extraño que aparece aquí, este Jesús, hay una oveja sobre los hombros de él, llevándola. Hay personas que dicen, bueno, esta es la postura típica en la que aparecen muchas estatuas egipcias. Bueno, puede ser y no puede ser. Lo que sí es cierto es que, al menos aquí aparentemente, sujeta con sus manos las patas de la oveja. Ya indicamos cuál es la simbología de todo esto. A mí lo que me llamó la atención, sobre todo en los rasgos de este Jesús, es precisamente, una vez más, como algunas estatuas que hayamos mostrado, como ese crucifijo, el de la cruz partida o quebrada, que llevaban los papas, y que se veía esmirriado, una figura extraña, ¿no? Pues bien, una vez más, es algo parecido a esta. Luego de aquí se pueden sacar, claro, muchas interpretaciones, ¿no? Pero bien, nosotros vamos a seguir donde lo dejamos ayer, que era en el análisis de las reacciones positivas que ha causado precisamente su elección, y vamos a empezar con los gobernantes. El presidente de Ecuador dice: tenemos Papa latinoamericano, vivimos momentos históricos sin precedentes, ¡que viva Francisco!, escribió Correa en su cuenta de la red social Twitter. Bien, teóricamente, este país al cual él representa, Ecuador, ya sabéis que está barriendo más cerca de los países, por decirlo de algún modo, de izquierdas, que no precisamente del lado occidental en sí. Pero en cambio, en la cuestión fundamental, que es decir papa sí, papa no, pues él lo ve realmente positivo, porque además es latinoamericano, ¿no? Es un momento histórico sin precedentes. Pues bien, a veces piensas, ¿realmente estas personas están diciendo a veces algo públicamente en muchos aspectos de su política y por detrás son otra cosa? Aquí también aparecía que Estados Unidos, una iglesia crucial en el cónclave, todo esto muestra el vigor del catolicismo en Estados Unidos. La expresión religiosa se considera en Estados Unidos como una muestra de la libertad promovida por las propias instituciones. Pero ya lo veis, el catolicismo en pleno vigor en Estados Unidos. Pensar que esto hace unos cientos de años, ya en la época de Elena White, hubiese sido prácticamente impensable. Ahora el catolicismo, desde luego, está súper bien considerado allí. ¿Cómo han cambiado las cosas en unos años, eh? ¿Sabéis? Cuando Elena White empezó a escribir todas esas profecías ampliadas que están ya en la Biblia, dando detalles de cómo Estados Unidos iría haciendo este acercamiento tremendo hacia el papado, cuando ella escribió esto, la gente pensaba bueno, la cabeza se le había ido totalmente. Con el paso de los años se ha visto que ese acercamiento no han sido bromas, sino que están siendo una plena realidad y que aún se van a terminar de consolidar en nuestros días para que finalmente lleve todo hasta la ley dominical. Y ahora aquí tenéis a Maduro, que afirma que Chávez pudo haber influido en la elección de este nuevo Papa. Pero Chávez no ha muerto ya. Pues ahora lo que vamos a ver precisamente es un vídeo
de estas declaraciones de Nicolás Maduro sobre Chávez y el nuevo Papa. Ya veréis qué sorpresa nos llevamos. Ya habéis visto hasta qué punto Nicolás Maduro se lo toma, no sé si medio en serio, medio en broma, pero diciendo de que Chávez ascendió a los cielos, está cara a cara con Jesucristo y que probablemente influyó y que además incluso puede llegar a cambiar hasta la Iglesia con el paso del tiempo, que sea el pueblo el que la lleve, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que además ya veis que la gente, allí todos cuando se enteran de que ha salido un nuevo papa y es latinoamericano, la mar de felices, ¿no? Desde luego el que lo acertó bien, que saldría un papa americano, era precisamente un humorista español, que hay un vídeo que corre suyo por internet, que fue grabado de un programa de televisión, en la cual sale en el balcón disfrazado de papa y empieza a decir un papa americano y hace el baile de la cancioncita, ¿no? Bueno, pues sí, lo ha acertado, ha pasado un tiempo y es el que ha salido, un papa americano. Pero bien, aquí tenemos, la Iglesia tiene un nuevo papa, el argentino Jorge María Bergoglio, conocido como Francisco, que ya veis que primero en todas partes aparecía Francisco I. Después ya se dijo, no es primero porque no hay segundo, por tanto es solo Francisco. Pero ya se empezó a hablar de los retos que tendría que afrontar este nuevo papa. Y mirad qué frases aparecen aquí una vez más de reacciones de dirigentes. Y esta no es que sea poco importante precisamente. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicita al nuevo Papa Francisco, a quien describe como un paladín de los pobres y de los más vulnerables. Pues está hablando un personaje que fue subido por los jesuitas al poder de Estados Unidos y se está dirigiendo en sus frases a otro jesuita que es el que ahora tiene el poder como Papa blanco. Esta frase no es nada desechable. Luego, ya veis, hay muchos que van diciendo la suya. Como curiosidad, el nuevo Papa Francisco y su antecesor, Benedicto XVI, estarán ahora separados solo por esa treintena de kilómetros que están entre el Vaticano y Castel Gandolfo. Las primeras palabras de Francisco han sido para el Papa emérito Benedicto XVI, para quien ha pedido una oración recitada en latín. Son esos detalles que, claro, otro podría haber subido y haber pasado totalmente del anterior Papa, en cambio él tiene esa connotación de condescendencia, ¿no? Ya veis, su puesta en escena realmente de calma, serenidad, sí, esa tranquilidad que emite esa humildad, ¿no? Pues bien, esto es lo que la gente va percibiendo. Y después de todo esto encontramos precisamente aquí las declaraciones como Obama saluda calurosamente al primer Papa de las Américas. El presidente estadounidense Barack Obama saludó este miércoles la elección del argentino Jorge Bergoglio como el primer Papa de las Américas, informó la Casa Blanca. Su elección atestigua también la fortaleza y vitalidad de una región que está crecientemente moldeando nuestro mundo, y junto a millones de hispanoamericanos compartimos aquí en Estados Unidos la alegría de este histórico día, indicó según el comunicado difundido. Como campeón de los pobres y de los más vulnerables, encarna el mensaje de amor y compasión que ha inspirado al mundo durante más de 2000 años, añadió el presidente. Desde luego, yo leo estas palabras y no sé quién las dice y pienso que realmente es una persona muy católica, pero muy católica. Bergoglio, de 76 años, a partir de ahora Francisco, sustituye a Benedicto XVI, que renunció a su cargo. Pero recordemos cómo precisamente ya Barack Obama había tenido largos contactos con Benedicto XVI y él mismo lo sigue expresando. Así como aprecié nuestro trabajo junto al Papa Benedicto XVI, espero trabajar con su santidad en pos de la paz, la seguridad, no sé si os suena esas dos palabritas, y la dignidad de los seres humanos, sin importar sus creencias, afirmó Obama. Unos 80 millones de estadounidenses son católicos romanos, lo que equivale a una cuarta parte de la población total. Han crecido y mucho. Sobre todo se debe también a la emigración latinoamericana, que ha ido hasta Estados Unidos, muchos de ellos siendo católicos, y esto ha acrecentado precisamente
la predominancia ahora, cada vez más, de los católicos romanos allí, en Estados Unidos. Pero ya veis, las frases de Obama son realmente impresionantes, sobre todo si recordamos esas que mostramos hace muchas conferencias atrás, cuando un presidente de Estados Unidos tuvo unas ciertas palabras con el Papa de turno, y que no eran para nada de profunda amistad. ¿Cómo ha cambiado las cosas en menos de 100 años? Pero muchísimo. Aquí tenéis además, está en catalán, mandatarios de todo el mundo felicitan al nuevo Papa, y también Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, hace lo propio. Y además dice de que confía que Francisco ayude a hacer realidad el deseo que expresaba Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris, que no haya pueblos que dominen a otros, ni que se sujeten a una potestad ajena. Evidentemente, esto lo suelta porque va bien para la independencia de Cataluña, por supuesto. Y sigue diciendo en el comunicado que Mas ha destacado que entre los valores de la Iglesia hay el derecho de los pueblos a regirse por ellos mismos, y ha recordado que Juan Pablo II ya dejó claro que el campo de los derechos del hombre se ha extendido a los derechos de los hombres y las naciones. Espero que el nuevo Santo Padre sea un buen ejemplo, hasta más que un buen maestro, que ayude a la Iglesia y también a todo el mundo, creyentes y no creyentes, a ofrecer una guía que ayude al mundo a progresar en paz, armonía y justicia solidaria. Caray, es un deseo de un mandatario que habla de que el Papa tiene que ser, bueno, el que lo guíe todo a este mundo, a la unidad y la bondad, que todo vaya bien. Luego Mariano Rajoy, también el presidente de España, del gobierno español, también dice la suya, y bueno, mirad qué frases. En esta privilegiada e histórica ocasión en que la Iglesia se hace más universal que nunca, os manifiesto la disposición de mi gobierno para mantener y, si es posible, reforzar las especiales relaciones entre la Santa Sede y España, sobre la base de los profundos valores que compartimos: la vida, la dignidad humana, la libertad, la paz y la justicia, expresó Rajoy. El presidente español se ha mostrado convencido de que su ministerio apostólico y su guía de la Iglesia contribuirán de manera decisiva a un mundo mejor, en beneficio de la convivencia entre todas las naciones y creencias religiosas. Bueno, si esto no es favorecer a que haya un mandatario mundial que una política y religión prácticamente, ¿qué es si no? Me llamó también la atención cuando dice de que harán todo lo posible para, aún si conviene, si es posible, reforzar las especiales relaciones entre la Santa Sede y España. Y dices, ¿aún más? Bueno, pues claro, es su propósito. Luego hay más declaraciones, como no, incluso de Herman Van Rompuy, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso también, donde dicen o trasladan sus sinceras felicitaciones y le han deseado un pontificado largo y bendecido que permita a su santidad y a la Iglesia Católica defensar y promover los valores fundamentales de la paz, la solidaridad y la dignidad humana. Y así van pasando distintos dignatarios y dando siempre unas muestras de un deseo de que este Papa va o tiene que hacer algo impresionante de juntarnos a todos. Y como no, mirad también Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, que también dice que el nuevo jerarca de la Iglesia Católica continuará el legado de su predecesor, Benedicto XVI, en la promoción del diálogo ecuménico, que es el corazón de la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones. Estas palabras las hemos de tener muy en cuenta, porque esta es la clave del pontificado de Francisco, del Papa Francisco: ecumenismo. Si los otros han estado trabajando para ello, este va a hacer una gran apretada. Y os vais a dar cuenta que lo que os estoy diciendo ahora no son bobadas. Cuando vayáis aún siguiendo las cosas que vamos a mostrar aquí,
donde nos daremos cuenta que precisamente, y hay unas frases que solo vamos a presentar al final de toda esta temática, que evidentemente no vamos a terminar hoy, de un cardenal hablando precisamente sobre esto, y que sinceramente no tienen desperdicio. El nuevo Papa Francisco, reacciones a su elección en directo. Aquí, como no, pues se sigue hablando, una vez más, que si Obama, que si etcétera, etcétera. Aquí tenéis precisamente cómo aparecen las frases de Barack Obama, pues deseando todo lo que antes os hemos dicho. Pero mirad que no solo es Estados Unidos, también desde Rusia, Putin felicita al Papa Francisco por su elección al frente de la Iglesia Católica. Y mirad que llega a decir: estoy convencido de que la cooperación constructiva entre Rusia y el Vaticano seguirá prosperando sobre la base de los valores cristianos que nos unen. Imaginaos estas palabras hace unos años atrás, eran impensables también, que la Unión Soviética entonces, cuando Rusia, bueno, las repúblicas aún no se habían roto, se pudiese surgir algo parecido a esto desde allí. Ahora, Rusia, representada por Putin, ya está hablando de unos valores cristianos que nos unen. Y esto, mirad que teóricamente Rusia son totalmente enemigos de Estados Unidos. Teóricamente. Y en cambio, hay algo por detrás que los une absolutamente a todos. Recordemos la profecía que va a hacer el papado dentro de poco, sobre quién va a mandar y quién le va a dar el poder. Y aquí tenéis también, al presidente de Bolivia, Evo Morales, ha felicitado al cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio por su elección como nuevo papa y le ha propuesto trabajar conjuntamente para reforzar los lazos bilaterales e impulsar la armonía entre los pueblos y religiones del mundo. ¿Cómo le llamaríais a esto en una palabra? Ecumenismo. Los dirigentes mismos están marcando el camino que es lógico que sigan. ¿Cómo lo saben ellos esto? ¿Son adivinos o es un deseo que en todos ha nacido porque sí de golpe? Algo hay. Y ahora vamos a ver declaraciones positivas en el ámbito religioso, no de gobernantes, sino de religiosos. Y vamos a empezar con la gente del mundo del Islam. Líderes islámicos le dan la bienvenida al nuevo Papa. Son islámicos. Los líderes musulmanes esperan que con la llegada del nuevo Papa las relaciones entre el Islam y el cristianismo mejoren. El jefe de la Organización para la Cooperación Islámica, Emeleddin Ihsanoglu, dirigió al Papa Francisco una carta de felicitación donde llamó al nuevo sumo pontífice a que haya cordialidad y amistad sincera. Anteriormente, el centro más influyente en el mundo de aprendizaje para los musulmanes sunitas, la Universidad de Al-Azhar de Egipto, también comentó que esperaba ver mejores relaciones entre las dos religiones. La universidad puntualizó que estaba lista para reanudar el diálogo con el Vaticano, que fue suspendido en 2011 después de que el centro educativo acusara al Papa Benedicto XVI en reiteradas ocasiones de tratar al Islam de manera negativa. Ahora esperan que con este pontífice la cosa se arregle. Una vez más, ecumenismo. Católicos. El abad de Montserrat, que es este señor que veis aquí a la derecha, Josep María Soler, dice que la presa de posesión del Papa es rupturista y supone un indicador de lo que veremos en el futuro. Cuando este señor habla, ya podéis escucharlo más que bien. ¿Sabéis? La abadía de Montserrat, de la cual hemos hablado ya varias veces, que está aquí en la provincia de Barcelona, en Cataluña, es un lugar clave. Y si este señor dice esto, podéis estar seguros de que los tiros van a ir por allí. Va a haber un indicador, o va a ser un indicador de lo que veremos en el futuro. Todo lo que este Papa ya está haciendo desde que salió elegido, va a ser el camino que se va a seguir. Sus muestras de humildad, su aperturismo, sobre todo su movimiento ecuménico. Este es el camino a seguir.
Aquí sigue diciendo más cosas, son interesantes, pero bien, vamos a seguir avanzando. Y ahora vamos a ver precisamente un vídeo donde habla el abad de Montserrat. No lo hemos cogido todo, hemos hecho solo una selección muy corta, está subtitulada al español, para que todo el mundo lo pueda entender, y veréis qué mensaje llega daría. Si os habéis dado cuenta, deja muy claro que ahora ya no hay intermediarios. Se ha llegado ya a un tipo de relación entre Cataluña y el Vaticano sin intermediarios. Cuando habla de intermediarios, ¿a quién se debería estar refiriendo? Evidentemente a la Iglesia española. En cambio ahora ya se ha conseguido llegar a ese nivel. Y bueno, ha habido frases que desde luego dan a entender muy claramente que se está trabajando ya muy directamente para conseguir esa independencia, y ya veis lo necesario que llega a ser para la opinión pública que el Estado Vaticano, la Iglesia Católica, desde Roma, reconozca a Cataluña esa singularidad, y evidentemente esto ¿para qué? Para reconocerla como un Estado independiente. Donde no llegan los políticos, dice, llegan los religiosos, porque eso es lo que en verdad lo está moviendo todo. La verdadera política es la religiosa que está detrás de todo esto. Pero bien, ya veremos cómo se va desarrollando todo este tema, que desde luego parece ser que en breve vamos a tener sorpresas. Y aquí tenéis también, mientras tanto, a los obispos españoles que creen que Francisco tiene un perfil de un santo. Ya lo ven como un perfil de santo. En fin, su sencillez, su humildad, continuamente esto se está remarcando. La hermana del Papa dice, Francisco tendrá fuerzas para enfrentar la crisis de la Iglesia. Nosotros como católicos tenemos que ayudarle, dijo la hermana. Si están diciendo esto, de que tendrá fuerzas para enfrentar la crisis de la Iglesia, es lo que evidentemente se buscaba con la renuncia de Benedicto XVI, un nuevo aire, con un nuevo pontífice, con más fuerzas teóricamente, que pudiese afrontar y terminar de limpiar la crisis de la Iglesia Católica. Él tiene la imagen idónea para poderlo hacer. ¿Idónea? Ya veremos si idónea del todo, ¿no? Pero que desde luego va a eso. Aquí tenéis a su familia y él mismo, hace ya unos años. Y ahora resulta que al Papa Francisco le salen exnovias. Si no me caso con vos, me hago cura. Y parece ser que esta es la señora que en su momento, cuando el Papa tenía 12 años, era su amor, no sé si platónico, y incluso le hizo un dibujito, una casa con los tejaditos, etcétera, etcétera, que es lo que él le quería ofrecer a esta chica en su momento, y bueno, se ve que no fue correspondido y se hizo cura. Buenos motivos para llegar a ser cura. En fin, total que todo esto habla de la singularidad de este señor, tan humano como cualquier otro. Y ahora vamos a ver también algo que han dicho los judíos. Mirad que hemos hablado de mundo islámico, protestantes, católicos, pero también judíos. El Congreso Judío y la Daia saludaron a Bergoglio. Confiamos que durante su papado continuará la buena relación y buen entendimiento entre católicos y judíos, dijeron. ¿Cómo le llamaríais cuando hemos tocado estos cuatro palos? Católicos, protestantes, musulmanes, judíos. ¿No le llamaríais ecumenismo? Por supuesto. Aquí tenéis precisamente a los protestantes, ahora vamos a entrar en ellos. Rick Warren, diréis, ¿y este señor quién es? Bueno, hay muchas personas que saben quién es, sobre todo la gente del mundo, o que proviene del mundo evangélico, y evidentemente más de la gente de habla inglesa, ¿no? Dice, únanse todos conmigo en ayuno y oración por los 115 cardenales que están buscando la voluntad de Dios para un nuevo líder. Esto eran en los momentos que se buscaba la elección de un pontífice.
Rick Warren es una de las máximas voces y expresiones dentro del mundo protestante en Estados Unidos, de un gran peso, que dice que se unan con él para ayunar y orar para que los 115 cardenales elijan a un nuevo líder. Pero si él es protestante, ¿qué tiene que ver con el Vaticano, que dice de que va a ayunar y a hacer oración y pide que la gente se una a él para hacer esto? La profecía que decía que Estados Unidos le tendería las manos al Vaticano a través del abismo, pues allí lo tenéis. Esto es profecía de Apocalipsis delante vuestro. Y parece una frase cualquiera, pues esto junto con las frases de Obama son precisamente la profecía cumplida delante vuestro. Luego, cuando ya ha salido elegido, le da la bienvenida al Papa. ¿Quién es Rick Warren? Pues aquí lo tenéis, pastor evangélico norteamericano y escritor. Es el fundador y actual autoridad pastoral de la iglesia Salvation Church, localizada en Lake Forest, California, siendo esta una de las 8 congregaciones más grandes de los Estados Unidos en la actualidad. Él es también uno de los autores de libros cristianos mejor vendidos, incluyendo su guía de evangelismo y ministerio de la Iglesia. Este señor tiene un peso realmente tremendo. Millones de ejemplares de sus libros se venden. Su voz cuenta y muchísimo, pues ya veis a favor de quién se está decantando y de qué modo tan sorprendente. Yo quisiera ver declaraciones de algún protestante de los años 1800, por ejemplo, de Estados Unidos en referencia al Vaticano, cuando tenían tanto miedo de que el poder de la Iglesia Católica se afianzara en ese país. ¿Cómo han cambiado las cosas? Pues ahora vamos a ver un vídeo de declaraciones de otro evangelista, que es Luis Palau. Quizás este os suene más. La gente del mundo evangélico de habla hispana también lo conoce mucho. Vamos a ver qué dicen estas declaraciones. Yo creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina. Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. Es una gran bendición y debemos orar por él como él nos ha pedido. Pues realmente son declaraciones tremendas, tremendas. Ya veis cómo un protestante, un evangélico, llega a hablar del Papa en este tono, que realmente es asombroso. ¿Quién es Luis Palau? Pues aquí lo tenéis también, es un evangélico protestante argentino, de apellido catalán, por cierto, nacionalizado estadounidense. Y es una de las personas que más llega a abarcar con su influencia, precisamente, al mundo protestante de habla hispana, pero también, ya veis, como está afiancado también en Estados Unidos, llega también mucho por allí. La verdad es que cuando leéis este historial, os quedáis bastante impresionados, porque además dice que es admirador de Billy Graham, del cual ya estuvimos hablando, masón de grado 33, de grandísima influencia, tanto en el ámbito político de Estados Unidos, como en el ámbito religioso protestante impresionante de toda esa zona y más. En fin, que ya veis cómo vosotros encontráis esto normal. ¿Vosotros creéis en realidad que estas personas alegan todos estos comentarios porque ignoran lo que es el Vaticano en sí? La verdad es que es cuando uno piensa en infiltrados, es cuando uno piensa en la gente bien preparada que se ha ido poniendo dentro del mundo protestante, llegando hasta sus cumbres, porque son gente muy válida, pero validísima,
y los demás, como borregos, van aceptando sus palabras como si fuesen, nunca mejor dicho, misa. Y los están llevando al ecumenismo, y la mayor parte de esos feligreses protestantes, tanto de habla hispana como de habla inglesa, están picando el señuelo. Ya nos podemos ir preparando, porque el ecumenismo no está nada lejos, y lo vamos a vivir en nuestros días. Y ahora vamos a hablar también de la prensa, y mirad qué importancia esta noticia, que aparece en la revista Time. Nosotros solo vamos a mostrar la portada. Ya lo veis aquí saludando con el crucifijo que antes hemos mostrado. Cuando era cardenal llevaba ese, el mismo, ahora como papa igual. ¿Y qué pone? El Papa del Nuevo Mundo. El Papa del Nuevo Mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es del Nuevo Mundo porque viene de Latinoamérica? Podría ser. Pero ¿no creéis que es el Papa del Nuevo Mundo que vamos a ver en nuestros días, ese nuevo orden mundial? Pues ahí lo tenéis, saludando a este nuevo mundo. Y vamos a ver cómo es un Papa realmente mariano, no porque se llame solo Mario, sino porque además es devoto total de la Virgen María, de lo cual ya hemos hablado mucho en las puertas dimensionales. ¿Qué es eso realmente? Es más cómodo ser monaguillo que protagonista. Despedida del cardenal Bergoglio de los obispos argentinos. Y mirad qué extraemos de aquí. Sobre Aparecida, sus luces, sus sombras, afirma: la inspiración del Espíritu es la gran luz que hubo ahí. Sombras son las 1001 cositas que trataban y tuvimos que superar. Pero no me atrevería a decir que la mayor luz fue esta. Creo que todo fue un complejo de luces y sombras y que ganó la luz. Es la primera conferencia general del episcopado que se hace en un santuario mariano que tiene capacidad para 35.000 personas. Todos los días concelebrábamos los 200 y pico de obispos con gente. Los días de semana había poquita gente, 200, 300 personas, poquitas. Sábado y domingo, 30.000. Y las sesiones se hacían debajo del santuario, en instalaciones que hay ahí para los peregrinos, de manera que nuestra música de fondo eran los cantos del santuario, la voz del pueblo de Dios. Esa fue una de las grandes luces de Aparecida, el pueblo de Dios metido en la conferencia en un santuario mariano, la casa de la Madre. La casa de la Madre. Ya sabéis cómo le van dando esos distintos títulos a la Virgen María, que coinciden precisamente con esa Semiramis, de esa antigüedad, que fue cambiando de nombre a través de las culturas, y que finalmente la Iglesia Católica llegó a ponerle todos esos apodos a la Virgen María, haciéndola pasar para que está en el cielo, y haciendo, bajo estos títulos que le pusieron, un gran favor al pueblo de Dios y al mundo. Qué engaños tan bien preparados. Y aquí tenéis la otra pasión del Papa Francisco, el fútbol. El tango, el fútbol. Bueno, al fútbol nos gusta a muchos, ¿no? Pero mirad cómo además saca un banderín de un equipo en concreto, del cual él es, bueno, socio, del San Lorenzo de Almagro, que parece ser que es de un barrio de Buenos Aires, según me comentó un compañero nuestro, y que, bueno, por cierto, dicen que es un equipo que no gana mucha cosa, pero bueno, ahí está, ¿no? Él es socio, como pues no hace falta ser socio de un gran equipo. El Papa es un gran seguidor del club de fútbol argentino, del San Lorenzo de Almagro, pero que además, ¿veis los colores que utiliza ese equipo? ¿Sabéis? Este club fue hecho, bueno, ahora lo veréis, el fundador del conjunto argentino, el padre Lorenzo Massa, o sea, era un cura, eligió los colores azul y grana porque eran los mismos del Barça. No, sí, son los mismos del Barça, pero no los eligió, dice, por el Barça. Los eligió porque eran los mismos del manto de la Madre de Dios. San Lorenzo nació en el oratorio de San Antonio, bajo la protección de la Madre de Dios, dijo Bergoglio en la misa centenaria de la entidad.
porque él estuvo en esa misa centenaria de la entidad. Bueno, ya podemos estar tranquilos los del Barça. Y dirá alguno, pero claro, entonces quiere decir que el Barça está sacado también de los colores del manto de la Virgen. Bueno, algún día podríamos hablar de la historia del Barça. En verdad, los colores azul y grana aparecen en el santuario que llevaban los israelitas por el desierto. De allí provienen, el significado del azul es el cielo y el rojo la sangre. Luego, Joan Gamper, el fundador suizo del Fútbol Club Barcelona, era protestante, evidentemente se conocía la Biblia, pero además era judío. Era lógico que utilizara esas cosas, ¿no? Bien, he hecho un poco de historia que ahora quizás no venía mucho al caso, pero que siempre va bien conocer como para terminar de complementar las cosas, ¿no? Y aquí tenéis el Papa, el fútbol y la lotería. Este es su numerito, en el cual es socio, su carnet, y resulta que Jorge Bergoglio es el socio de San Lorenzo número 88.235, tal como puede observarse en su carnet del club de Boedo, y el primer lugar de la quiniela en su sorteo matutino, el número ganador fue el 8.235, el 88 es la cifra que representa al Papa en los sueños y los juegos de azar. ¿Casualidad? Pues mira, resulta que sale premiado su numerito. Es un orgullo para la institución del equipo de fútbol saber que el primer papa sudamericano es socio del San Lorenzo. Ya sabéis como a veces también los clubes de fútbol importantes como el Barça y el Madrid se codean para qué papa se hace socio de ellos, ¿no? En fin, como el Barça y el Madrid hicieron eso con los respectivos papas anteriores. En fin, ¿cómo? Si no recuerdo mal, creo que sí, tenían un carnet de socio honorífico. Y es curioso porque ya veis, por ejemplo, el Barça era hecho por protestantes, la junta directiva eran protestantes en sus inicios, tuvieron graves problemas para seguir adelante en un mundo muy católico, en España en esos momentos, en Cataluña también, evidentemente, y cuando vieron cómo el fútbol se iba complicando, iban viendo que la marrullería del juego y cómo se permitían esos golpes, etcétera, etcétera, se fueron apartando de eso porque ellos eran protestantes sinceros. Y fue cuando, además, empezaron a entrar en la Junta personas católicas que terminaron apartándolos a ellos. Fue cuando el club fue cambiando su tendencia hasta llegar, como ya veis, cuando ganan un título se van a la abadía de Montserrat a celebrar con la Moraneta, la Virgen, la Moraneta, que es negra, precisamente los títulos que ellos ganan. Se ha pasado de un lado al otro, muy sutilmente, y esto propició que ellos, hartos de estas cosas, hiciesen el Real Club de Tenis de Barcelona, en la cual precisamente pusieron una serie de normativas para que la gente fuera muy correcta y que no se faltara el respeto nunca a la gente, ni a los jugadores, ni a nada, porque veían lo que sucedía en el fútbol. Ya veis cómo las cosas van derivando cuando entra según quién, ¿no?, en esos lugares. Pues bien, sigamos con el Papa, sus primeros mensajes. Este es el primer discurso del Papa Francisco. Aquí sí que le veis que por un momento, cuando él daba este tipo de oratorias, se le puso algo encima que ya llevaba Benedicto XVI solo salir al balcón. Esa estora de color grana con hilos dorados, pero solo se lo puso en ese momento, terminó y se lo quitó. La humildad, reverencia hacia lo que él dice, las palabras de Dios, pero en cambio luego, pum, otra vez la humildad. Esos son sus signos. Sus primeros mensajes eran más sutiles en sus actos casi que en sus palabras, pero la verdad es que iba todo muy bien acompañado. Comenzamos este camino de la Iglesia de Roma, obispo y pueblo, juntos, en hermandad, amor y confianza recíproca. Ya veis, se hacen iguales todos. Recemos unos por otros, por todo el mundo, para que haya una gran hermandad. Este camino debe dar frutos para la nueva evangelización. ¿Os recuerda algo esto de la nueva evangelización? ¿No lo estaba citando ya Benedicto XVI preparando todo ese terreno? Pues ahí los tenéis. Ese es su camino a seguir. Francisco Papa, con gran sencillez, dio un mensaje fuerte.
Y desde su encargo el nuevo pontífice quiso dar un homenaje al Papa emérito. Antes de todo querría hacer una oración por nuestro obispo emérito Benedicto XVI. Recemos todos juntos para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo proteja. ¿Veis cómo es muy mariano? Un camino que no hará solo y para el cual pidió la ayuda de sus hermanos cardenales. Les deseo que este camino de iglesia que hoy iniciamos y en el que me ayudará el cardenal vicario aquí presente, sea fructífero para la evangelización de esta hermosa ciudad. Van a evangelizar también Roma, porque están en Roma. Sigue diciendo, y concluyó, hermanos y hermanas, les dejo, muchas gracias por vuestra acogida, rezad por mí y hasta pronto, nos veremos pronto. Mañana quisiera ir a rezar a la Virgen para que proteja a toda Roma. Buenas noches y que descansen. Ya veis, sus primeras palabras básicamente eran que iría a rezar a la Virgen y que además que la Virgen proteja a Roma. Muchas fueron las repercusiones de los medios italianos, iniciando por el presidente Giorgio Napolitano, que elogió la humildad que se veía en este papa. O la del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que consideró a Bergoglio como un paladín de los pobres. Cómo eso va apareciendo en los medios de comunicación. Francisco pidió a los argentinos que en vez de ir a Roma, donen dinero a pobres. ¿Qué papa ha hecho estas muestras? Estos detalles. ¿Recordáis alguno? Tendríamos que retroceder quizá mucho, ¿no? Ya veis. Prefiere eso. El nuevo Papa consideró que el gasto que acarrearía la travesía sería mejor utilizado con algún gesto de caridad hacia los necesitados. ¿Esto no hace ganar puntos? Por supuesto. Es un santo, ya lo dicen, es un perfil de santo. Francisco se convirtió en bestseller. La unción del nuevo Papa provocó una gran venta de obras literarias en formato de ebook que lo tienen como protagonista. Claro. Él ha escrito libros, ahora es papa, ¡guau!, se venden aún más. Y así se va difuminando todo su mensaje. Y ahora vamos a ver un vídeo del inicio del papado de Francisco, donde veréis que empieza con un buen paso. Bien, ya visteis que empezó precisamente con un buen paso, ¿no? Casi se la pega al pobre al levantarse. Pero es que realmente sí que ha empezado con un buen paso, con todo lo que él dice, esos primeros mensajes que va dejando ir, pero hay un detalle que es muy destacado por los medios de comunicación, también en este reportaje, cuando desprecintan el lugar donde él va a estar, y ¿quién abre la puerta? ¿Se la abren como un siervo haría a su señor? No, él mismo coge la llave y se abre la puerta. Destacan un gesto de humildad. Bueno, de eso se trata, de mostrar continuamente una humildad. Y ahora vamos a ver cómo los medios de comunicación y el Vaticano también tienen un idilio. Papa Francisco querría una iglesia pobre y para los pobres. Ahora, a partir de esta tarde, precisamente van a extraer todo el oro del Vaticano y lo van a regalar a todos los pobres de este mundo. ¿Ah, sí? Bueno, si hoy fuese el Día de los Inocentes, igual colaba, ¿eh? Pero esto es el propósito que van a hacer. Mirad si es interesante su mensaje. Esto quiere decir de que algo harán para ayudar más a los pobres. Algo harán, claro. Si aprietan la crisis, tendrán que ir a buscar ayuda a algún lugar. Si los gobiernos no pueden dar ayudas porque están sus arcas vacías, ¿a quién irán? Pues a las organizaciones católicas. Y la Iglesia Católica tendrá una vez más la paella por el mango para que el pueblo diga, qué buenos son. ¿Cómo van a ser malos? ¿Cómo decís vosotros estas cosas del Vaticano? ¿Entendéis? La jugada es maestra. Bergoglio mantuvo una audiencia con periodistas de todo el mundo, que lo recibieron con una fuerte ovación. Los periodistas, ¿eh? Allí elogió el trabajo de los medios y explicó que eligió su nombre en honor a San Francisco de Asís.
Mirad precisamente lo que aquí aparece. El Papa Francisco se presentó hoy en la sala Paulo VI del Vaticano ante 5.000 periodistas acreditados. A las 10:58, hora italiana, 6:58, hora argentina. Los trabajadores de prensa lo recibieron de pie y con un cerrado aplauso. Estaban deseando eso. Durante la audiencia con los medios en el Vaticano, contó que eligió su nombre en homenaje a San Francisco de Asís, el hombre de la pobreza. ¿Os dais cuenta de sus mensajes sutiles? Ya no son tan sutiles. «¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres?», exclamó el pontífice argentino. Jorge Mario Bergoglio dio las gracias a los cerca de 5.000 representantes de los medios que acudieron al tradicional encuentro. «¿Cómo trabajaron, declaró en tono amable el nuevo Papa, que el pasado miércoles fue elegido sucesor de Benedicto XVI. Ya veis, hace una condescendencia hacia ellos, una gracieta, ¿no? Venga, jaja, ¿cómo trabajaron? Los está haciendo trabajar, a mí también, me está haciendo trabajar mucho, la verdad. Francisco destacó que los asuntos eclesiásticos no son más complicados que los políticos o económicos e insistió en que la Iglesia Católica no es un organismo político, sino esencialmente espiritual. Bien, sobre eso uno tendría sus dudas, porque ellos nunca se ponen en política y resulta que están detrás de todos los lugares de la política. Pero bien, es esencialmente espiritual, y esto también es cierto, porque detrás de todos sus movimientos hay un poder espiritual. ¿Divino o no divino? Evidentemente no divino, pero espirituales. En última instancia, fue el Espíritu Santo el que inspiró la decisión de Benedicto XVI para el bien de la Iglesia, el que ha dirigido las oraciones y el voto de los cardenales. Es importante tener esto en mente, señaló. Yo me pregunto, ¿el Espíritu Santo fue el que les hizo votar? Bueno, Espíritu sí, Santo será otra historia. El nuevo Papa argentino recordó ante los periodistas los momentos más emocionantes del cónclave en el que fue elegido pontífice. Cuando alcanzó la necesaria mayoría de 2/3 de los votos, su amigo el cardenal brasileño Claudio Humes le abrazó y le dijo: «No olvides a los pobres», contó. Mirad una vez más, los cardenales, no olvides a los pobres. Y en ese momento le nació la idea del nombre de Francisco. En esos momentos le nace, antes no lo tenía previsto. Que fue un hombre de humildad y sencillez, pero además defendía el amor a la creación. ¿Estáis atentos a esto? Defendía el amor a la creación. ¿A qué os suena eso? Medio ambiente. Medio ambiente, cambios climáticos. Legislar. Una ley para todo el mundo va conectado. Si tú haces una cosa mala sobre la naturaleza, afecta absolutamente a todos. Por tanto, hace falta una ley en las naciones y alguien que la lleve a cabo. Algo muy importante hoy en día, cuando la gente no tiene una buena relación con la naturaleza, señaló. Además, Francisco de Asís era un hombre que abogaba por la paz. Además, la paz. El pontífice argentino dio las gracias a los periodistas por su trabajo y en su primer párrafo del texto leído destacó que el rol de los medios fue en aumento y se convirtió en indispensable para el mundo. Mirad si saben bien que los medios de comunicación son indispensables para el mundo. ¿Indispensables para qué? ¿Para estar informados y ya está? ¿O para llevar a la opinión pública a lo que alguien pretende? Según declaró Bergoglio, los medios son indispensables para contar al mundo lo que está ocurriendo, y en los últimos días han tenido mucho trabajo, dijo a los reporteros. La Iglesia existe para comunicar la verdad, la bondad y la belleza. Mirad cómo él habla una vez más de la belleza. En algunos ya de sus mensajes que ha dejado ir, persiste en el tema de la belleza. Pero es que esas palabras no son ya invento de él, porque Benedicto XVI estaba profundizando en lo mismo, como habíamos visto en el análisis en anteriores conferencias. La belleza. La belleza habla de Dios. Por tanto, hagamos cosas así. ¿Por qué vinieron a la Sagrada Familia y por qué la Sagrada Familia representaba tanto? O representa tanto por la belleza. La belleza une a Dios. Pues bien, en eso están trabajando también.
invitando a los asistentes a conocer cada vez más la naturaleza de esta institución con sus virtudes y pecados. Mirad cómo, en un signo de humildad, habla de las virtudes de la Iglesia, pero también pecados, también han errado. En su mensaje el Papa Francisco subrayó que la Iglesia dedica una gran atención al trabajo que ustedes hacen, a los periodistas, a los medios de comunicación, dedican una gran atención que requiere sensibilidad y experiencia, y una atención particular a la verdad y la belleza, y esto nos hace especialmente vecinos, porque la Iglesia también está para transmitir esto. Los medios de comunicación van a ser utilizados por ellos, evidentemente, y así llevarán la mente de las personas a su terreno. Decenas de periodistas guardaban fila esta soleada pero fría mañana para acudir a la audiencia con el Papa. No estaba previsto que se pudiera plantear preguntas. Mañana Francisco pronunciará su primer Ángelus como pontífice en la plaza de San Pedro, a la que se espera que acudan decenas de miles de fieles. Y así se va preparando todo el terreno para ir dando su mensaje y que la gente ya vaya cogiendo los conceptos que él empieza a transmitir. Y ahora entramos en un apartado. Antes hemos visto cómo él decía de que mañana iré a la Virgen. Pues bien, ¿dónde fue el Papa a la Virgen? En Santa María la Mayor. Está en Roma, es una basílica. Aquí, bueno, nos habla de cómo iba precisamente a ese lugar, estaría unos 30 minutos, y fue, evidentemente que fue para allá. El primer acto del Papa Francisco, un ramillete de flores para la Virgen, es su primer detalle. El icono o cuadro de la Virgen, Salus Populi Romani, según la tradición, esto está en esta basílica, la pintó el apóstol San Lucas. Esta es la tradición. El apóstol San Lucas no tenía nada más que hacer que coger un óleo y darle a la brochita y sacar un cuadro. Aunque los estudiosos del arte la ubican en el siglo VII, pues si nos hemos de fiar de esas tradiciones, lo tenemos claro, ¿eh? Y hacen referencia a las procesiones de la época con un icono de la Virgen, si bien seguramente fue repintada en el siglo XII. Fue coronada por Pío XII en 1954, y Benedicto XVI le prestó homenaje en diversas ocasiones. Mirad cómo las tradiciones tienen un gran peso en la Iglesia Católica, a tal punto que la gente cree en una tradición, sea cierta o no, porque es algo que es tradición. Aquí tenéis también, Francisco comienza el primer día de su pontificado con una oración privada en la iglesia de Santa María Mayor. La iglesia estaba cerrada al público, él llegó antes que se abriera al público, y entró, hizo lo que iba a hacer, pero había algunas personas allí. Y incluso alguien le pide la bendición sobre la criatura que va a tener. Nosotros vamos a ver todo esto con un poco de detalle. Aquí tenéis una imagen, el Papa Francisco a los cardenales, que Dios os perdone por lo que habéis hecho, esa frase que ya mostramos ayer, pero que ya veis que está en un lugar rezando, es en la Basílica de Santa María la Mayor. ¿Y qué hay en ese lugar? ¿Qué hay en ese lugar? ¿Hay solo ese cuadro que hemos hablado que se pintó Lucas? Pues veréis lo que hay allí. Francisco llamó este miércoles por la noche por teléfono tras ser elegido al pontífice emérito Benedicto XVI, según el portavoz Lombardi. Dijo este jueves que de momento no está previsto que el Papa vaya a Castel Gandolfo a visitar personalmente a su antecesor. Lo hará, pero no en estos días, pero ya irá. El nuevo Papa, el cardenal argentino Jorge María Bergoglio, de 76 años, recibió este miércoles la felicitación y la reverencia de los otros 114 cardenales electores una vez elegido pontífice en la Capilla Sixtina. ¿Pero cómo recibió esto? De pie y no sentado, como suele ser lo normal en momentos como ese. ¿Qué quiere decir esto? Signo de humildad. No os inclinéis a mí. Somos iguales. Habéis visto antes, en el vídeo que estaba en catalán, que os hemos puesto, cómo el cardenal Sistac, el de Barcelona, precisamente iba, hacía un gesto como si se diesen un beso en cada mejilla, no se tocan, ¿no? Van así, y empieza a dialogar con él. Bueno, eran en esos momentos, ¿vale? Era de tú a tú, de cardenal a papa, pero de una relación totalmente llana.
El Papa se aloja en Santa Marta, y este jueves por la mañana lo primero que hizo fue trasladarse a la Basílica de Santa María la Mayor, muy unida ¿a qué país? A España, donde se encuentra el icono de la Virgen Salus Populi Romani, muy venerada por los romanos. Le acogió el arcipreste de la Basílica, el cardenal español, Santos Abril, y el vicario de Roma, el cardenal Agostino Balini. El Papa rezó unos 10 minutos y después visitó la cripta del templo, donde se encuentra, atención a esto, la cuna en la que, según la tradición, fue colocado Jesús cuando nació. Toma. Saludó a los sacerdotes y personal del templo, así como a los numerosos fieles, entre ellos una mujer embarazada de 5 meses a la que bendijo. O sea que allí se encuentra la cuna donde Jesús estuvo. En fin, ¿alguien piensa que realmente se guardó la cuna de Jesús cuando ellos fueron a Egipto, tuvieron que irse deprisa, y luego volvió, iban con la cuna por todas partes, o alguien se la guardaba? Bueno, pues la tradición se lo ha tragado esto. Pero, ¿sabéis? Ahora os vais a sorprender más. La tradición cree que en algún lugar están los pañales que utilizó la Virgen María para cambiar al niño Jesús. Y esto que ahora os hace gracia es algo que está siendo muy buscado por el mismísimo Vaticano, y que dicen que saben dónde está, y que además no está nada lejos de donde estamos nosotros, y que parece ser que está en un lugar del cual hemos mostrado aquí a un abad. ¿Vale? En fin, sabéis que Hitler envió a Himmler, o sea, su segundo, a Montserrat, y allí estuvo buscando algo que la gente decía que era el Santo Grial, que buscaba, que allí quizás sí que está el Santo Grial. ¿Buscaban el Santo Grial o buscaban quizás alguna otra cosa? ¿Conocéis algo de algún tipo de cuevas que hay en Montserrat mismo, que llegan desde la abadía a algún otro lugar de la montaña quizá más alto? ¿Conocéis algo de un curioso personaje que era un monje que estaba precisamente en una de estas cuevas, custodiando algo? ¿Que hay una serie de escritos súper antiguos que están custodiados allí dentro? Montserrat tiene muchas cosas y no van a salir fácilmente a la luz. Pero desde luego, sabéis que detrás del mundo oscuro hay un gran qué buscando las cosas teóricamente sagradas porque emanan un poder. Y eso que a nosotros nos puede parecer una solemne tontería, ya hemos visto cómo todo el mundo de santerías y esas cosas espiritistas se mueve con estas cositas así. En fin, casi nada. Nosotros vamos a seguir aquí. La misa se desarrolló en latín con algunas lecturas en italiano. Cuando caminamos, edificamos y confesamos sin llevar la cruz de Cristo, obispos, cardenales, papas, somos mundanos, pero no discípulos de Cristo. Mirad en qué tono está hablando, ¿eh? Hay que tener el coraje de caminar con la cruz del Señor y edificar la Iglesia sobre la sangre de Cristo y de confesar la única gloria. Cristo, ¿cómo? Crucificado. Y estas han sido las palabras de su primera homilía como Papa. De forma didáctica y sin dejar de gesticular con sus brazos, el nuevo Papa se ha detenido en el elemento común de las dos lecturas y el Evangelio: el movimiento en el camino, en la edificación de la Iglesia y en la confesión. Caminar, edificar, confesar, ha remarcado. Confesar. Mirad una vez más, se está apretando por el tema de la confesión. ¿Confesión directa a Dios? Evidentemente no. A ellos, para que hagan de pontífice, sustituyendo el papel de Jesús. Y así, bueno, sigue avanzando hasta el punto que mirad qué cosa llega a decir. El Papa Francisco dijo también que si la Iglesia no proclama a Jesús, nos convertiremos en una ONG piadosa, pero no en la esposa del Señor. En una ONG piadosa, pero no en la esposa del Señor. Es curioso. Y en cambio, a lugares como Adra, que es
la parte filantrópica de la Iglesia Adventista de ayuda, no se les permite dar el Evangelio, sino solo ayuda. Y luego ellos, como hemos ido viendo en anteriores conferencias, dicen que ellos ayudan, pero también dan el Evangelio. ¿Cómo cuadra esto? ¿Por qué unos sí y otros no? Esto es una lección que la Iglesia Adventista debería aprender. Puede haber una ONG adventista, pero si esa ONG adventista no lo hace todo por predicar el Evangelio y no solo ayudar, esto no sirve de nada, no es la esposa del Señor. Es una lección que el mismo Papa está dando en la cara del pueblo adventista. Luego dice, quien no reza al Señor, reza a la mundanidad del diablo, al demonio. Él lo suelta ya así, directamente. Y ahora nosotros vamos a ver dos vídeos. Los dos son de la Basílica Santa María. Es impresionante ver cómo es por dentro, pero también por fuera. En uno de los vídeos vais a ver, ahora que ya sabéis de simbolitos, algo que aparece en la parte del techo repetidas veces. Y ya os lo digo ahora, fijaos bien, porque veréis la estrella de 6 puntas, una al lado de otra continuamente, a la entrada. Y diréis, estrella de 6 puntas, ¿qué tiene que ver? ¿Es que acaso era esto judío? Si es una basílica católica. ¿O es porque en verdad hay alguien que sabía lo que significaba la estrella de 6 puntas, que es algo realmente satánico? Bien, vamos a ver este vídeo primero y después veremos el segundo con explicación incluida, porque hay objetos dentro muy interesantes. Habéis visto un montón de detallitos, supongo, de lo que iban narrando, desde maderas del pesebre hasta la cuna en la cripta. Mirad, las criptas siempre están debajo, son lugares ya ultra sagrados, y da varios detalles. Primero, ya cuando se forma esta iglesia, cuando se va a edificar, es gracias a una nevada en pleno mes de agosto, que la Virgen dice, aquí me vais a hacer esto. Y no sé si luego nació Pinocho a raíz de esto, con estas pirulas. Pero bien, sea como fuere, hay montones de cosas que van diciendo, de que dices, ostras, y la gente realmente cree esto. Curioso. Pero hay un detalle muy importante. Se dice que es el lugar donde San Ignacio de Loyola hizo su primera misa. Además dice de que es por excelencia toda la basílica dedicada a la Virgen en todas sus formas y detalles, que además es la ¿qué? Del universo, dice. ¿Cómo lo ha dicho? ¿La reina del universo o la dueña del universo? ¿Patrona del universo? Ponedle el título que queráis del universo, pero desde luego ya sabéis el papel de Satanás en todo esto. La visita de este Papa, que es jesuita, que ha ido a este lugar, es porque precisamente allí San Ignacio de Loyola hizo algo dedicado a esta reina del universo, ¿no? Pues bien, ahora vamos a ver otro vídeo más, porque todo esto va a servir para introducirnos después en un tema especialmente dedicado a los jesuitas, cuestiones jesuíticas, pero esto ya veréis a dónde nos va a llevar. Primero ahora vamos a entrar en este otro vídeo. En este vídeo habéis podido ver, sobre todo al principio, cuando aparecen esas estrellas de 6 puntas por todo el techo, en esa bóveda, que desde luego tiene sus connotaciones. Habéis visto también una vez más esa estatua de un personaje español que era el que estuvo ayudando en la construcción de esa basílica, supongo, debería ser en el sentido económico y no sé si en algo más. Y habéis visto que realmente por dentro es esplendorosa esa basílica, es muy bella, techos altos, todo muy bien ornamentado. Todo esto aquí ayuda a que te sientas en una predisposición ante ciertas imágenes y ante cierto volumen.
Todo está preparado para hacer sentir al ser humano como más cohibido y reverente ante algo que allí hay. Luego me han hecho notar algo que quizás es conveniente aclarar para las personas que no han seguido las conferencias desde el principio. Cuando nosotros hablamos de la Virgen María, cuando aclaramos de que la Virgen María no le corresponden esos títulos que ellos les otorgan, es por un motivo, y es porque toda esta simbología que se le aplica a ella, a lo que hace y a sus títulos, provienen de la antigua Babilonia ya, donde era idolatría pura hacia un personaje que nada tenía de divino, y que el catolicismo aplicó a la Virgen María después. Realmente la Virgen María fue una señora impresionante, porque fue elegida por Dios de entre todas las mujeres. Era una chica muy joven, que realmente estaba muy consagrada a Dios, y que esa chica, sabiendo lo que le tocaría, que era llevar dentro suyo al que sería el Mesías, el Salvador del mundo, tendría la concepción del mismísimo Cristo, dijo que adelante, que se hiciese su voluntad sobre ella. Y ella tiene un papel impresionante, y como madre fue vital para dar a conocer las Escrituras a Cristo, porque Cristo no fue ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a ninguna otra esenios ni demás, para aprender de las Escrituras. Fue su madre la que lo instruía. Y gracias al papel de la Virgen María, Jesús pudo subir como debió subir. Fue elegida para hacer un papel privilegiado entre todas las mujeres del mundo. Y lo pasó fatal, porque saber que el hijo que iba a tener iba a dar su vida sufriendo impresionantemente para que el mundo pudiese ser salvo, eso como mujer la debería destrozar. Pero aún y así, ella fue firme. Hasta el punto que recordemos la escena en que está a los pies de la cruz, y Jesús desde la cruz le dice a Juan: he aquí tu madre, y madre, he aquí tu hijo, para que siguiesen cuidando de ella, para que siguiese unida a los discípulos de Cristo, a la iglesia que se acababa de formar. El papel de la Virgen María fue impresionante, pero eso no quiere decir de que la Virgen María murió, o sin morir, ascendió a los cielos y está intercediendo por nosotros, y que además hace un papel tan impresionante, tan divino, que está entre la divinidad, entre la Trinidad. Esto no es así. Y esto es lo que nosotros debemos denunciar una y otra vez, y que el mundo católico debe conocer que este no es el papel de la Virgen. Ya hablamos incluso de en qué momento la Iglesia Católica confiere este papel a la Virgen María, que antes tampoco se lo concedía. Y así muchas otras cosas, como incluso la Inmaculada Concepción de María, que ella también nace sin pecado. Esto es una aberración total, bíblicamente. Pero bien, una vez aclarado esto, debemos seguir reconociendo que María fue una gran mujer, y que estará en el reino de Dios, y esperemos que todos la podamos conocer, al igual que Enoc, Elías, Moisés y todo el resto de grandes personajes de la fe que aparecen en la Biblia, y muchos otros que han quedado anónimos a través de la historia, y que van a ser nuestros hermanos en la redención de este mundo. Y antes os decía de que todo esto nos iba a llevar a cuestiones jesuíticas. Este Papa es ¿de qué orden? De los jesuitas. ¿Y esto no tiene ninguna importancia? Tenerla la tiene. Mirad qué sale de aquí. Los jesuitas dicen en este comunicado, que es el comunicado del Provincial de España de la Compañía de Jesús: los jesuitas oramos por este compañero nuestro, el ahora nuevo Papa Francisco, que realizó parte de su formación jesuítica en Alcalá de Henares, esto es aquí en Madrid, en España, en el año 70-71, y por la tarea que tiene ante sí para toda la Iglesia.
Estamos convencidos de que el Espíritu lo alentará para continuar con sencillez y audacia. Mirad que dos adjetivos, sencillez, pero audacia. La tarea de la nueva evangelización que iniciaran Juan Pablo II y Benedicto XVI. De esa nueva evangelización está necesitado nuestro mundo para salir de sus muchas encrucijadas de presente y futuro. Este Papa va directo a la nueva evangelización, con sus actos de humildad, con su sencillez, pero con una audacia que va a romper moldes. Y aquí tenéis una historia. Así son los jesuitas, una orden religiosa de pasado complejo y con gran número de seguidores. Sabéis, hay muchas personas que oyen hablar de los jesuitas, pero no saben realmente nada de la historia de los jesuitas. Creen que sencillamente son esos señores que tienen unos cuantos colegios, que emiten una educación muy buena, de mucha calidad, y ya está. Y ya está. ¿Cómo se formó la orden de los jesuitas? ¿Qué hicieron los jesuitas con el paso de los años, de la historia? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué van a terminar haciendo? Sabéis, Elena White habla de los jesuitas, y habla de los jesuitas, y tiene una visión sobre ellos muy importante, que próximamente también vamos a mostrar aquí. Y sabéis, cuando Elena White tenía una visión, lo clavaba. Y cuando, inspirada por Dios, escribe algo referente a, en este caso, los jesuitas, tened por seguro que no van a ser bromas, y eso será un cumplimiento literal. Y que nosotros ya hemos ido viendo cómo eso se va fraguando. Pero eso lo mostraremos en su momento, si Dios quiere. Mientras, aquí se nos habla de toda la historia. Os voy a hacer un breve repaso. Aunque hayan sido necesarios 265 pontificados para que un jesuita, el recién nombrado Francisco, fuera elegido como cabeza del catolicismo, la Compañía de Jesús, fundada ¿por quién? Por San Ignacio de Loyola en el siglo XVI, es una orden religiosa clave para entender la evolución histórica de la Iglesia. Su divisa, que en español es «a la mayor gloria de Dios», refleja la naturaleza de una institución cuyas principales señas de distinción durante casi 5 siglos han sido una minuciosa educación, el servicio a Dios, su refinada espiritualidad y la innegable vocación misionera. ¿Recordáis una película llamada La Misión? ¿Os suena? Con una música de Ennio Morricone, si no recuerdo mal, impresionante, unas filmaciones, una fotografía fantástica, un argumento. Bien, iba de jesuitas. Pero, claro, se han hecho más cosas sobre ellos, pero a veces se los ha pintado de una perspectiva que es un poco para pensar, Sobre todo, ya veis que destaca su minuciosa educación. Realmente, ¿se han dedicado solo a educar a gente de llana del pueblo y ya está? Cuando los jesuitas han tenido instituciones en distintos países, muchas veces han sido instructores, ¿sabéis de quién? De la gente que han terminado siendo los gobernantes de esos países. Y eso no solo en estas zonas nuestras, sino de otros lugares, de otros países lejanos. Y todo esto, ¿qué creéis que se hace porque sí, para que esas personas sean buenas y tengan una gran instrucción y ya está? ¿O se hace con el objetivo de que esas personas, una vez estén arriba, favorezcan los intereses del Vaticano? Su innegable vocación misionera, realmente es así. Se han extendido por todas partes. ¿Dónde fueron básicamente también? ¿Fueron mucho? Se habla de Latinoamérica, como hemos dicho en la película La Misión, por ejemplo, pero también fueron hacia Asia. Y en Europa se extendieron mucho. Pero ¿sabéis cómo fueron considerados los jesuitas en ciertas épocas de la historia? Me gustaría que cada uno de los que está viendo hoy la conferencia
bueno, se buscase el momento para indagar realmente la historia de los jesuitas y las reacciones de los gobiernos ante los jesuitas en muchas partes de este mundo. Sí, os recomiendo un libro, Los terroristas secretos, del señor Bill Hughes, si no recuerdo mal, un pastor adventista, donde destapa cómo los jesuitas han actuado en muchos momentos claves de la historia de este mundo para hacer unas cosas realmente tremendas. Buscad ese libro, está en español y está subido incluso en nuestra página, y ahora además os lo están pasando en directo por el chat. Pero podéis buscar también la historia de los jesuitas en general y veréis si realmente esa bondad que están transmitiendo era tal o allí había algo más. Yo me voy a saltar todo esto solo para ir a este puntito de aquí. Los jesuitas han disfrutado siempre de una fama ambigua, que fluctúa según quien los recuerde: heréticos, poderosos, elitistas, ortodoxos. Su abrumadora presencia en la Europa moderna fue tal que Voltaire, quien nunca fue lo que se dice piadoso en sus críticas al catolicismo, escribió en una de las acotaciones de su diccionario filosófico que se ha hablado tanto de ellos que después de haber ocupado la atención de Europa durante 200 años, han acabado por aburrirla. Pero mirad qué vemos aquí. La imponente iglesia del Jesús en Roma, modelo de esa propaganda religiosa que los jesuitas manejaron con un virtuosismo adelantado a su época, es un testigo fiel de su poder espiritual y terrenal. Vais a ver ahora algo que aparece precisamente en la iglesia Jesús, que es la sede central de los jesuitas en Roma. Antes vamos a hacer, bueno, aquí os dejo esto para que lo podáis ver bien, un poco de historia. Hay esta parte de abajo que también es interesante hacer notar. Con la progresiva separación del trono y el altar, el triunfo del absolutismo y sobre todo la revolución llevada a cabo por las ideas ilustradas, los jesuitas cayeron en desgracia. De algunos países como España fueron expulsados. ¿Sabéis? Eso muchas personas no lo saben ahora, hoy en día. Fueron expulsados también de España, por mandato del monarca Carlos III en el siglo XVIII. Y el mismísimo Vaticano decretó poco después la supresión de la orden por un edicto del Papa Clemente XIV. ¿Por qué hizo esto el Papa? Pues porque los gobiernos estaban expulsando a los jesuitas de sus países, les expropiaban sus propiedades además, debido a sus tejemanejes en el mundo de la política, infiltrándose y educando a la gente que iban a ser los gobernantes, para someter esos países al poder del Vaticano, al poder del Papa. Los jesuitas son los soldados del Papa, los soldados que son capaces de camuflarse a la perfección, de hacer como el Mortadelo de los tebeos, que entendéis, de Mortadelo y Filemón me refiero, capaces de disfrazarse de lo que haga falta, con un fin y un propósito. Son capaces de hacer algo que es incluso llegar a la extrema pobreza para conseguir sus objetivos. Su vida importa poco, porque lo que importa es el poder del papado. Y sus juramentos van por esto. Tened esto presente siempre. Ellos además tuvieron un importante papel cuando hubo la problemática con el protestantismo. Recordad esto, tuvieron un gran papel precisamente contra la reforma del protestantismo. Porque ahora esto que os digo lo vais a entender en unos momentos. Ya sabéis que este Papa, Clemente XIV, decide suspender la orden, y eso sucede en unos años justo antes de que se provoque la Revolución Francesa. ¿Y la Revolución Francesa qué termina haciendo? La Revolución Francesa, en el año 1798,
va a Roma, al Vaticano, y coge preso al Papa. Ya mostramos, y ahora hago memoria para las personas que se incorporan a las conferencias y no han visto las anteriores, mostramos cómo detrás de la Revolución Francesa estuvieron los jacobinos. Los jacobinos era un movimiento iluminado precisamente que utilizaban en su simbología el triángulo con el ojo, tal como habéis visto también en la iglesia de esta basílica de Santa María la Mayor. ¿Lo habéis visto, no? Que se aparecía. Pues bien, y que además estaban auspiciados ¿por quién? Por los jesuitas. Los jesuitas, a través de los movimientos jacobinos, infiltraron la masonería y provocaron la Revolución Francesa, que hizo, ¿qué?, con el papado, pues tomó la venganza de la expulsión de su orden, de la clausura de su orden. Mirad cómo la historia no siempre es lo que nos cuentan en el colegio, si es que a veces ya ni eso cuentan, porque cada vez que hablas con los chicos jóvenes, dices, ¿pero qué os están explicando hoy de historia? Si es que no sabéis absolutamente nada. La calidad de la enseñanza, los jesuitas la siguen enseñando, dentro de todo, con calidad, ¿eh? Pero cada vez eso va menos, y evidentemente ellos no os van a contar estas historias tampoco, pero esa es la verdad. Detrás de la historia que va aconteciendo en el mundo, ha habido unos movimientos realmente impresionantes, y sobre todo los jesuitas han tenido mucho que ver. Luego se habla de que perdieron influencia, que la han seguido recuperando, etcétera, etcétera. Aquí también un jesuita llega a papa, nos habla de la influencia de la orden, que está extendida por todas partes, fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola. ¿Y dónde estuvo San Ignacio de Loyola? ¿Lo recordáis? Él estaba en el País Vasco, pero era un militar, sufre unas heridas, y luego se dedica teóricamente al mundo espiritual, pero él hace una orden militar. O sea, la orden de los jesuitas, mucha enseñanza y mucha historia, pero es una orden militar. Y trabajan para el Vaticano a muerte. Pero resulta que San Ignacio de Loyola llega a un punto en el que viene a Cataluña y se va a un lugar, una localidad, que es Manresa, que está, ¿dónde? Muy cerca de ¿dónde? En las montañas ¿de qué? De Montserrat. ¿Vale? Vino hasta aquí en una cueva, que ahora además ya se abre para que sea visitada y tal, y esto va a tener una afluencia ahora, gracias a este Papa, seguramente se va a potenciar para turismo, y allí inició sus ejercicios espirituales, que ejercicios espirituales de este señor equivalía a espiritismo, tened esto presente, y evidentemente tuvo sus contactos con Montserrat. Pues bien, todo esto, aquí nos habla un poco de historia de los jesuitas, cómo se expandieron por Latinoamérica, pero también llegaron hasta Canadá, evangelizando. Y hay algo, a ver si os encuentro esta frase, sí, enemigos declarados de los jesuitas fueron los partidarios del absolutismo y buena parte de los filósofos franceses como Voltaire. También Napoleón, en sus memorias, no sé si esto lo sabíais, esto es historia pura, acusó a los jesuitas de ser una organización militar y no religiosa. Y era el mismísimo Napoleón, que curiosamente por detrás estaba siendo movido por todos estos mismos hilos. Impresionante, ¿eh? ¿Sabéis? Hay frases, y podéis encontrarlas supongo en internet, frases históricas, que son ciertas, de personajes a través de los años, que han sido muy importantes y que han hablado sobre los jesuitas. Y veréis qué perlas sueltan. O sea, no se fiaban un pelo de los jesuitas, porque eran los que desquiciaban los gobiernos para llevarlos todos siempre a la supeditación a Roma. Por eso eran expulsados. Incluso hay frases como las de Abraham Lincoln, y esto no son bromas, en las cuales denuncia que ellos son los que provocaron la guerra, ¿de qué?
de la secesión en Norteamérica. Y que incluso decía, el día que el mundo se entere de esto, pues bien, todo esto es historia. Y todo esto se hacía por un objetivo, se quería llevar a esos nuevos Estados Unidos bajo el poder de Roma. Gracias a Dios no se consiguió, pero ya veis cómo han seguido trabajando para que ahora lleguemos en 2013 a esas declaraciones de Obama y de gente del mundo protestante tan importante, que están hablando esas florituras sobre un papa jesuita. Mirad cómo saben trabajar las cosas. Y esta es la situación actual. Ningún otro papa recordó tanto su condición de obispo. Con la cruz aparecía aquí, la que os decía antes. 2 jesuitas, papa blanco y papa negro. ¿Papa blanco y papa negro? Recordemos, el general de la orden jesuita, que es el papa negro, conocido como el papa negro, es Adolfo Nicolás, un señor de Palencia, de ascendencia judía. Ya sabéis que todos los apellidos que además son como un nombre, como es Nicolás o sería Martín o cualquiera así, son de ascendencia judía. Pues ahora es el actual general de la orden. Y ahora, curiosamente, ese papa, que es el que dicen siempre que es el que movía los hilos en verdad del papa que estaba delante, era el, como decimos al catalán, el titella del que está detrás, el títere, que es movido por el otro. Pues ahora el papa blanco, que va vestido de blanco, también resulta que es jesuita. Hay jesuita delante, jesuita detrás. Por eso se dice que este también puede ser papa negro, porque en verdad está ligado ¿a quién? Al papa negro de los jesuitas. Y aquí tenéis a la derecha la foto de Adolfo Nicolás. Sí, es el general, sí. Bien, aquí hablan de unas frases entre ellos, etcétera, etcétera. El Papa Francisco procede de las órdenes de los pobres, de piedad simple y de simplicidad que no simpleza. Simpleza nada, por supuesto. Son inteligentes a más no poder. Son la gente más bien preparada del Vaticano. Tened esto presente. No estamos hablando de un pelandrusco cualquiera. Cuando hablamos de un jesuita es alguien muy bien preparado. Pues bien, aquí va hablando de todo esto, las relaciones entre el Papa Blanco, el Papa Negro, etcétera, etcétera. Claro, el primer Papa jesuita latinoamericano encabeza las portadas de los periódicos de todas partes, y así ha sido, ¿no? Se ha hablado de los jesuitas como, uff, por todas partes, normal. Incluso un periódico, La Vanguardia, titula Francisco el Papa del Nuevo Mundo. Y vamos avanzando. Y aquí veis también, Francisco pagó su cuenta en la casa sacerdotal para dar ejemplo, ¿lo recordáis? El general de los jesuitas cree que la designación de Bergoglio abre para la Iglesia una etapa llena de esperanza. El Papa Negro habla del Papa Blanco. Todo queda en casa, nunca mejor dicho, ¿eh? Y bueno, aquí una serie de declaraciones del general de la Compañía de Jesús. Siempre destacan la sencillez, por supuesto. Quedamos impresionados. ¿De dónde sale esto? El nombre del Papa es solo Francisco, pasó por la casa del clero y pagó la cuenta. Hay un programa intenso, el estilo del Papa definirá las medidas de seguridad. Y aquí dice, quedamos impresionados de su actitud y gestos que todos vimos. Habla el padre Lombardi, ¿eh? Iniciando por el hecho que se haya presentado como obispo de Roma. No como Papa, sino como obispo de Roma. Eso es una humildad. Con ese cariño tan peculiar que conquistó masivamente la plaza de San Pedro, con esa aparición que los ha llenado de gran esperanza, y añadió, yo no me lo esperaba, fueron sorpresas muy positivas. Bueno, él no se lo esperaba. Depuso el ramillete de flores cuando va a la Basílica de Santa María, a los pies del altar, se quedó rezando y un poco también sentado. Pasó por la parte inferior del altar, en donde, según la tradición, está la cuna de Jesús. Y oró en el altar en el que San Ignacio celebró su primera misa de Navidad. Un lugar significativo para los jesuitas, por eso fue allí. Iba a reverenciar la labor de San Ignacio en la misa de Navidad, que ya sabéis que la Navidad
era el nacimiento de Tamuz el 25 de diciembre, no de Jesús, estamos hablando de Babilonia pura, pero además que es una basílica dedicada ¿a quién? A la Virgen María. Por tanto, ya sabemos que no es a la Virgen María, sino a Satanás, que siempre coge ese papel en sus apariciones. Allí se detuvo delante de la tumba de San Pío V. En el espacio de la basílica saludó a los laicos y personas presentes. El miércoles 20, en cambio, no habrá audiencia general, si bien dará audiencia a los delegados fraternos, o sea, a las iglesias cristianas, aunque podrá ser ampliado a representantes de otros credos. ¿Cómo llamáis a eso? Ecumenismo. Nosotros los jesuitas no estamos acostumbrados a la idea de un papa, porque por nuestra espiritualidad somos más de servicio de frontera que de dirección de la Iglesia, dijo Lombardi, porque Lombardi es jesuita. Y lo vivo como una labor de servicio, de misión, muy particular que ningún jesuita ha tenido. ¿Por qué les dicen que son de frontera? Porque dice que los jesuitas son los que van donde nadie quiere ir, donde hay el enfrentamiento más empecinado, donde el lugar es más duro, ellos allí están gracias a sus votos que han hecho de pasar las canutas por el bien del Vaticano. Nada los vuelve atrás. Y aquí tenéis la iglesia del Gesù. La fachada. Ahora veremos unos detalles de esa fachada también, pero veremos algo también de dentro. Concebida por primera vez en 1551 por San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, y activo durante la Reforma protestante y posterior Contrarreforma, el Gesù fue también el hogar del general superior de la Compañía de Jesús hasta la supresión de la orden en 1773. ¿1778 qué pasó? Perdón, 1798, ¿qué pasó? El general Berthier coge al Papa. La orden se suspende durante esos años, unos pocos años después, patam. Aquí tenéis cosas que van apareciendo y tenéis algo de historia, de cómo fue construida, etcétera, etcétera. Mirad este detalle del domo central, una vez más, una redonda en medio de un algo, como un espacio abierto. Nos hace pensar en el tema de las puertas dimensionales que estuvimos hablando. Pero mirad qué aparece ya aquí. La mayor capilla de San Francisco Javier, en el transepto derecho, fue diseñada por Pietro da Cortona, encargo original del cardenal Giovanni Francesco Negroni. Luego, mirad con qué sencillez de materiales está hecho, ¿eh? Los mármoles policromados encierran relieves de estuco representando a Francisco Javier, bienvenido al cielo por los ángeles. El retablo muestra la muerte de Francisco Javier en la isla de Sanchón. El Papa se ha nombrado Francisco por Francisco de Asís, y algunos decían también que por Francisco Javier así, ¿no? Los arcos están decorados con escenas de la vida del santo, incluyendo todo esto que veis aquí. El relicario de plata conserva parte del brazo derecho del santo, estando sus otros restos enterrados en la iglesia jesuita de Goa. Mirad cómo el catolicismo siempre se mueve con estas cosas que dices, ¿tú tendrías el brazo de un pariente tuyo allí? Bueno, pues ellos sí, encima lo veneran, ¿no? Es macabro, ¿eh? Bien mirado, es macabro. Pero bien, así se funciona. Aquí tenéis más detallitos, y atención a lo que veis ahora aquí, a la izquierda y a la derecha, porque ahora vamos a ver precisamente este triunfo de la fe sobre la idolatría que veis a la izquierda, que es esta escultura, y también la de la derecha, que es la religión flagelando a la herejía. Pues vamos a ver esto un poco en detalle. Mirad, triunfo de la fe sobre la idolatría, que bien como vence. Y la idolatría resulta que son los que están por el suelo, evidentemente no son los que vencen. ¿Idolatría? ¿A quién se está refiriendo como idólatras? Si los que son idólatras es el catolicismo por adorar imágenes, entonces, ¿qué concepto es ese? Pero si esto es raro, ya veis que aquí hay la gente tirada por el suelo. Mirad esta otra, la religión flagelando a la herejía. ¿Veis?
levanta la mano y flist y flash, y los herejes por los suelos y ¡ay, ay, ay, no me pegues! Flagelando la herejía. Los jesuitas fueron creados especialmente para ir contra el protestantismo que Lutero había formado e iniciaron la contrarreforma, que también utilizaron a los dominicos para ser los grandes inquisidores, etcétera, etcétera. Pero flagelando a la herejía. Yo me pregunto, ¿os imagináis a Jesús haciendo estas cosas así, dando flagelaciones a los demás por herejes, flash y flash? Tumbó las mesas en el templo con un látigo, pero ¿estaba pegando a la gente? No, no, en absoluto. Pero mirad ahora esta ampliación. ¿Veis una cara de pasárselo bien? Pues, bueno, esto es un miedo absoluto a lo que están haciendo, ¿no?, con ellos. Pero ¿sabéis que vosotros podéis ser esas personas representadas aquí? ¿Qué dice la profecía que van a hacer en el último tiempo una vez más porque Roma no cambia? ¿Qué van a hacer con los guardadores del sábado que son considerados herejes y que irán contra el mundo, el bien del mundo, esa ley universal? Pues precisamente van a ir a por ellos. La historia se va a repetir y esto aún lo tienen allí y aún es un motivo de orgullo. Pero aquí tenéis en la fachada Ignacio de Loyola en un portento, mejor dicho, en una pose de qué, oh, qué bondad que llevo, y está pisando ¿a quién? Pues a un protestante, está pisando a un protestante. Los jesuitas son esto, que haya buena gente entre ellos aún, puede ser porque Dios tiene pueblo aún en todas partes, incluso entre la curia romana, aún tiene Dios pueblo, que tiene que salir de Babilonia por el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, el que denuncia todo lo que ellos han hecho, hacen y harán, junto a la masonería, las sociedades secretas y el protestantismo apóstata que se ha apartado de la verdad. Y algunos ya están reaccionando, gracias a Dios, y de muy arriba. Pero esta es su base. Y estos podéis ser vosotros en muy pocos años, los que estáis siendo pisados. Tened esto presente, porque estos señores que dicen que adoran a la Virgen María, sí, lo que hacen es adorar a Satanás en verdad y hacer su voluntad. Y aquí tenéis por dentro, con el IHS, esas famosas iniciales de Jesús y tal, pues bien, que ya sabéis que otros dicen que no, que sí, Horus, etcétera, ¿no? El cielo abierto, puertas dimensionales. Y aquí tenéis, ¿qué es esto? Pues es el escudo del cardenal Bergoglio, que no se sabe si lo va a mantener aún como papa, parece ser que sí. Claro, es el escudo, ya veis los cordoncitos que forman pirámide, tanto en un extremo como en el otro, una cruz que ya sabéis que precisamente no es nada cristiano, y en el escudo las insignias con este signo vencerás, que se le dio a Constantino, ese sol, que además, ya sabéis, ¿en qué bandera aparece ese sol? ¿Lo recordáis? ¿En un país de Latinoamérica? Ah, Argentina, sí. ¿Y de dónde es el Papa? Ah, de Argentina. Bien, algún día hablaremos sobre esos tres clavitos que aparecen debajo de IHS, ¿vale? Y diremos qué es esto, qué simboliza. Ah, una estrella de 5 puntas. Mira, qué curioso. Ahora resulta que es republicano, tú. Bueno, ya sabéis lo que es la estrella de 5 puntas, ya hablamos en las primeras conferencias. Y las uvas. Las uvas, ¿qué simbología tienen? ¿El vinillo? El vinillo, sí, claro. Pero el vinillo, en misa, ¿qué simboliza? Sangre. Sangre. Pues bien, y además, cuando ves todo esto en general dices, bueno, aquí lo tenéis, deberá decidir qué hará. El lema que veis abajo en latín es miserando ad que eligendo, que es una frase sacada del Evangelio de Mateo.
Pues en fin, todo esto es lo que hay en ese escudo del Papa, que ya nos lo está diciendo todo. La frase traducida es: lo miró con misericordia y lo eligió. En fin, que esto es lo que hemos visto hasta ahora, lo que hay. Nosotros vamos a dejarlo aquí, porque precisamente ahora vamos a entrar en su lado oscuro. No el lado oscuro en general de profecías de Nostradamus y no sé qué, no, no, el lado oscuro de este Papa. ¿Tiene el lado oscuro? Bien, pues veremos qué lado oscuro tiene y veremos si de eso hay una negación o no. Y eso además no va a ser lo último que vamos a tratar, supongo que esta semanita nos va a dar más faena, y intentaremos empalmar con la profecía de Apocalipsis 17, si Dios quiere, sobre todo esto. En fin, esperamos tener tiempo para todo, porque la verdad es que yo no doy abasto. Pero en fin, si Dios quiere, que nos ayude a ir viendo todas estas simbologías, destaparlas, sus conceptos, sus objetivos sobre todo, porque ya podemos prepararnos, porque el fin se está acercando, nos quedan pocos años. Y ellos están haciendo y cumpliendo la guía que Satanás les tiene marcada para llevarnos al gran engaño. Que Dios nos ayude a estar atentos y a estar en contacto, en comunión con Dios, porque no vamos a resistir lo que nos están poniendo delante nuestro en breve tiempo. Que Dios os bendiga.